Y a los 15 días me arrepentí, volví a llamar como perro arrepentido de que vamos a intentar, porque yo me fui a Guerrero a jugar. Y entonces, ¿A dónde te fuiste? A un equipo de Joan Sebastián, a jugar en Guerrero. Él compró un equipo cuando tenía ese problema del cáncer, que en paz descanse de Joan, que estar con lo justo para vivir al día. Bueno, la verdad es que ya no tenía dinero. Me ayudó mucho, conocí ahí al papá de Duilio Davino, al Tarzán Davino, Jorge Davino, Jorge. que él me abrió su restaurante para todos los días ir a comer. Ah, qué bueno. Lo que dice Chelis es que Menotti le dijo que el único de los 22 que jugaba era el greñudo, y el greñudo era yo. Y entonces eso me dio para adelante a mí. Entonces cuando ese Puebla no asciende y le dan el equipo a Chelis, lo arma con gente muy joven, gente de segunda división de Puebla. Pero hiciste tu nombre. Sí, ahí lo hice, pero más que nada por la historia, por lo que me pasó. Incluso se habló en algún momento de selección mexicana, yo me estaba naturalizando, no alcancé con los papeles en la época de Javier Aguirre. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tira, se acabó. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Hoy tenemos la visita de un gran amigo, un personaje del fútbol, hecho ya un comentarista reconocido y además con mucha credibilidad, que tiene su participación también y es aguerrido en redes sociales. El Ruso Samogildi está con nosotros. Mi querido Ruso. Toño, qué gustazo. Qué placer. No, el gusto es mío. Te veía entrevistar a todos y digo, ¿cuándo me va a tocar? Algún día me va a invitar, Toño, a este hermoso programa, a este lugar para charlar de fútbol. Y la verdad es que, aunque no lo creas, y tal vez la gente no lo sepa, o sea, verte a ti, carajo, pues eres una eminencia en el periodismo deportivo. Y yo varias veces te lo conté. Mi esposa te admira mucho y siempre me decía, no, Toño sabe de todos los deportes, hay que escucharlo, escúchalo, ¿no? Apenas llegaba a México yo no conocía mucho el ambiente y hoy de repente pues estar así, convivir contigo en el día a día, cruzarte en el canal, se me hace algo natural, pero en su momento para mí yo te veía y decía, Toño de Valdés, o sea, y hoy te tengo acá y que bueno, ya lo logré, logré el sueño, pero es un gusto, Toño. Oye, ¿tu esposa es mexicana? Mi esposa es mexicana, sí. Ajá. Sí. Mexicana, sí, ¿La conociste en México? Sí, en Querétaro. Mi primera etapa apenas llegué como a los 8 meses de estar aquí en México. Sí. ¿Y se casaron rápido o no? No, duramos un rato, sí. La conocí por el 2002. Yo llegué en el 2001, junio del 2001. La conocí por el 2002, por ahí por febrero. Rápido lancé el anzuelo, picó y me puse de novio unos 2-3 meses. Después yo jugué en Querétaro, en una filial de América. Jugué en el Halcones de Querétaro. Entonces, como por marzo, supongamos, nos pusimos de novio, abril, mayo, junio, 3 meses, y pues me tenía que ir a otro club. Y entonces cortamos ahí un ratito, pero la verdad me arrepentí. Y bueno, yo sentía que ella era, que era la mujer indicada como para mí, o sea, sentí eso. Y me fui a los 15 días, me arrepentí, volví a llamar como perro arrepentido de que vamos a intentar, porque yo me fui a Guerrero a jugar. Y entonces, ¿A dónde te fuiste? A un equipo de Joan Sebastián, a jugar en Guerrero. Él compró un equipo cuando tenía ese problema del cáncer, que en paz descanse Joan, tuvo ese problema de cáncer, entonces no podía cantar, no podía moverse mucho y pues compró un par de equipos de segunda división. Y yo pasé de Halcones de Querétaro, estuve haciendo pruebas con primera, que aquí, que allá, y no se dio. Entonces me llamaron de ahí, que teníamos un conocido, me ofrecieron llegar al equipo, y se llamaba Real de la Plata. Y convivimos un par de veces con Joan, gran persona, y bueno, pero pues, aquella vez había cortado con ella, después regresé, y ahí dije, no, es ella, ¿no? La verdad es que me impulsó siempre. Y de ahí, pues tuvimos 6 años de novios, y cuando pasé a Tecos, que me cayó una lanita, dije, acá nos casamos, y nos casamos como por el 2008, por ahí. ¿Y mientras tanto fue una relación a distancia? Sí, a distancia, porque sus papás, un abrazo para Juan Guillermo y su mamá Laura, bastante tradicionales, ¿no? No me la prestaban, no me dejaban verla, digamos, que fuera a visitarme. Entonces yo tenía que viajaba de Guerrero cada fin de semana. Bueno, al principio lo veía muy difícil, pero ya cuando vi que necesitaba estar en contacto con ella porque me hacía bien en todos los aspectos, entonces me viajaba. Terminaban los partidos los sábados a las 6 de la tarde, me viajaba a la Ciudad de México, me quedaba en la casa de un amigo ahí en Peralvillo, cerca de Tepito, Barrio Bravo,
y al otro día en la mañana, 7 de la mañana, salía en el camión, me iba a Querétaro, la veía todo el día y me regresaba en la noche. Llegaba muerto a entrenar. Llegaba a entrenar el lunes, todo el domingo la veía, llegaba a entrenar el lunes muerto. Sí. No, pero me decían, ¿cómo haces para correr? Porque yo le contaba a mis compañeros, ¿no? Le digo, no, pues tengo que entrenar, carajo. Llegaba directo a entrenar, viajaba toda la noche. Eran 8 horas y media, 9 horas. Entre, digamos, 8 horas de viaje, pero, caray, yo salía a las 12, porque a las 12 me cepillaban de la casa de mi suegro, me decían, acá ya se acabó, señor, váyase, ¿no? Entonces yo me iba a la central, mi camión salía a la 1:15, 1:30, llegaba como a las 4 de la mañana a Toluca, Wow. vía Toluca me iba. Entonces a las 6 salía mi primer camión a Tasco. Entonces yo viajaba hasta Tasco, otras 3 horas, y ahí agarraba una combi hasta Juliantla. Y pues ahí entrenábamos, ahí vivíamos en la casa de Joan. Eso es amor, No, una madriza. Russo. Una madriza. Pero la verdad es que yo sentí que era ahí, me ¿Y aferré. cuánto tiempo fue eso? Un año en lo que pues jugué allá en el Real de la Plata. ¿Y todos los fines de semana igual? No, todo no, porque pues, la verdad es que no aguantaba. Pero cuando jugábamos de visitante me quedaba cerca, ¿no? El poder viajar, a veces jugábamos en la Ciudad de México, entonces ya que directamente me iba a Querétaro y después me jalaba para Juliantla. Cuando jugábamos de local se hacía más complicado, porque tenía que ir y volver, no, pues entonces ya ahí a veces me aguantaba. Pero iba igual y 2 veces por mes, ¿no? O sea, un fin de semana sí, uno no. Oye, ¿y en Juliantla vivías? Vivíamos en Juliantla, en la casa de Joan, tenía ahí un mini hotel que nunca usó, había hecho un hotel ahí cerca de las caballerizas, o sea, no, es hermoso Juliantla. Muy pocos habitantes, alrededor de 800 habitantes, Ajá. pero me tocó vivir ahí, enfrente de la casa de Joan, enfrente. Cuando tú pasas, bueno, esto es de que pertenecías a la América y pasaste a Real de este la Plata, equipo sí. de Joan Sebastián. ¿Así llegaste a México? No, llegué a León. Llegué a León con una promesa de ganar mucho dinero. Había que dejar dinero en el camino y yo dije, no, yo quiero ir a jugar. O sea, tenía 21 años. Y me ofrecieron venir a León. Tuvimos que sacar mi carta de independiente. Entonces yo pedí mi pase, me dieron mi carta, en aquel momento te firmaban la libertad de acción. Entonces me vine a México sabiendo que iba a ir a León. De hecho, yo estuve 2 semanas en Cuernavaca, que me trajo el famoso capitán Jorge Rodríguez, no sé si te acuerdas, que fue dueño de Colibrís de Cuernavaca. Claro, Entonces, claro, por supuesto. Él me trajo y tenía relación con el señor Cermeño, que era el dueño de León, Ajá. porque le hacía los viajes con su aerolínea, ¿no? Había ahí una conexión. Y entonces le dijo que tenía un jugador y bueno, me mandó a pretemporada. Hice 15 días de pretemporada y me dicen que no me voy a quedar. Entonces dije, ¿cómo no me voy a quedar? O sea, yo dejé de Argentina, dejé mi club, saqué mi carta con algunos conflictos, tenía equipos allá, de ascenso más que nada, porque bueno, una historia larga, pero yo en Independiente nunca llegué a jugar muchos partidos, jugué en una pretemporada partidos amistosos y después me lesioné, medio conflictiva la situación, ¿no? Vino un técnico nuevo y dijo, yo a este chavo no lo conozco y me limpiaron. Entonces yo ya había pasado por selección juvenil argentina y tenía ahí como que, no voy a decir que era conocido, porque claro que no lo era, ¿no? Pero, digamos, tenía un pequeño currículum a esa edad que me permitía tal vez ir a un ascenso, ¿no? A hacer mis primeros partidos ahí, a debutar y a jugar en primera. Pero bueno, surgió lo de León y dije, vámonos. Y al final no se hizo. Y entonces, por casualidad, me vieron jugar, me recomendaron y caí en esa filial de América. Fíjate, que es una historia increíble. Sí. Increíble. Entonces, ¿nunca jugaste en León? No jugué en León, entrené un mes. Y 15 días de pretemporada donde comí maravilloso y después 15 días en León donde me quedé sin un peso y estuve, la verdad, muy, muy mal. Y esa fue una gran experiencia para mí porque nunca me había pasado que estar con lo justo para vivir al día. Bueno, la verdad es que ya no tenía dinero. Me ayudó mucho, conocí ahí al papá de Duilio Davino, al Tarzán Davino, a Jorge Davino, Jorge. que él me abrió su restaurante para todos los días ir a comer. Ah, qué buena onda. Oh, no, me hizo un parote. O sea, No, era mi única comida al día, porque la verdad es que yo también siempre fui muy orgulloso. Entonces, cuando me fui de Argentina, hay toda una historia atrás, que no sé si hay tiempo para contarla, pero por bueno. favor, al final, claro que sí. Yo cuando me voy de Argentina, mi papá no quería que me viniera a México. Mi papá me decía, no, quédate aquí lúchala, vete al ascenso, a pelearla ahí, juega, muéstrate y yo estoy seguro que vas a volver, me decía, a primera división. Y yo le dije, no, es México, es primera, ¿no? Y yo estaba, pero aferrado a que era acá en México, porque cuando yo tenía 17 años y estuve en selección juvenil,
apareció gente de el Mallorca B y me ofreció poder ir a jugar en la B con proyección a futuro. Y yo dije, no, yo me quiero quedar en Argentina porque quiero debutar. Tenía ese sueño, ¿no? De debutar, de jugar en Independiente, ser campeón con Independiente. Estabas bien chavito. Tenía 17 años y la verdad es que... ¿Era tu equipo desde niño? Sí, y me dio un poquito de frío salir tan temprano, o sea, como que dije, no, me quedo acá y acá voy a andar bien, porque yo estaba en selección y me visualizaba ya, entonces, bueno, salió todo mal, porque me lesioné, me operaron de la rodilla, después volví, me desgarré y por el ímpetu que siempre tuve de querer salir antes de tiempo, tuve 2 o 3 lesiones que me impidieron llegar bien a los 19, 20 años y en primera división. Entonces llegó un técnico y me dijo, adiós, tú ya te lesionaste 3 veces, va. No, allá es así. Sí. Y bueno, también creo que en todos lados es así, los filtros se pasan así, o sea, tienes que jugar y te tienen que ver. Y bueno, cuando yo pensé, digo, que surgió lo de León, pensé que en México le iba a andar bien. Y entonces me dije, me voy a México, y mi papá me decía no. Y en el aeropuerto el último día me dijo, Dami, te digo, por favor, no te vayas. Estás a tiempo, me dijo. Yo dije, no me voy. Y dije, yo la voy a hacer allá, no sé qué. Y me fui contra su voluntad, digamos. Entonces, me afectó mucho el no quedarme en León. O sea, y llamarlo a mi papá y decirle, viejo, tenías razón. Sí. Nunca en la vida. Dije, nunca. Entonces me fajé y dije, acá me quedo. Y me cagué de hambre allá en León. Perdón por la palabra, pero me costó mucho en León porque la verdad es que mi papá me dio una lana para venir aquí. No éramos una familia pudiente. Y con eso me aguanté lo más que pude, se me fueron en llamadas telefónicas y apareció el Tarzán, me echó una mano. Y bueno, pues pasaron muchas cosas ahí en León. Todos los días tenía que entrenar en la mañana y sin desayunar ir a entrenar, o sea, era un dolor de panza tremendo. No, y entonces conocí una chava que daba cereal de promoción en un supermercado, afuera de un supermercado. Y entonces todos los días pasaba por ahí y me comía como 5 o 6 de esas, era el cereal con un poquito de yogur, y me metía 5 o 6 de esos y me iba a entrenar. Fueron 2 semanas así, se me hicieron eternas. Después le agradecí mucho al Tarzán porque esa comida al día que me daba era... ¿Te alivianó? No, era fantástico. O sea, pero bueno, me tocó vivir esa parte dura. Mi representante me jaló de vuelta para Cuernavaca. Y ahí fue que me dijo, ya no te puedo ubicar en ningún equipo, vuélvete a Argentina. Y yo le dije, no, yo no me vuelvo. Y yo me acuerdo que esa charla que estábamos teniendo justamente en su oficina, sonó el teléfono y era una persona que me vio jugar y me dijo, mira, te habla justo fulanito de tal. Ah, pues órale. Me dijo, vete a Querétaro porque tienes una prueba allá. Y entonces, bueno, era venir a prueba a Querétaro. Había un extranjero firmado, en la segunda tenía posibilidades de 2 extranjeros. Y bueno, pues, me agarré, me acuerdo que tenía yo un bote de leche nido, o sea, en polvo. Ajá. Me agarré agüita, me hice casi que una proteína así de espesa y fue lo único que me metí en el desayuno. Viajé a las 5 de la mañana el otro día para ir a probarme y llegué directamente al entrenamiento. Hice 5 horas de Cuernavaca a Querétaro y me fui, me probé y me quedé. O sea, ¡qué bárbaro, Russo! O sea, fue así, historia. O sea, no, fue esa vez que me quedé en Querétaro fue muy duro porque yo no sabía dónde iba, ¿entiendes? Me dijeron, tienes una prueba en Querétaro, y yo no sabía ni dónde estaba Querétaro, ni qué era Querétaro. Y ahí caí, pues me abrieron las puertas, me pagaron muy poquito, no me importaba, yo quería jugar porque no quería volver a Argentina, me sirvió, me daban casa, club y comida, que era lo importante, y después de 6 meses ahí me dijeron, queremos que te quedes. Me subieron un poquito el sueldo, y después de ese año, el presidente era Eduardo del Villar, no sé si te acuerdas, sí, claro, fue presidente también de San Luis. Sí. Y me dice, te quiero llevar a San Luis, a la primera A. Y yo dije, no, pues acá. Y ya me visualizaba yo. Dije, bueno, yo me visualicé. Dije, a ver, estoy en Halcones. Ok, segunda división. Primera A era San Luis. En aquel momento, primera A. Y después tenía el grupo Televisa, tenía Necaxa y tenía América. Correcto. Y yo dije, bueno, no es descabellado, dije yo. Si la rompo acá y la rompo allá en San Luis y después de alguna forma puedo llegar a primera. Yo veía como que la escalera, ¿no? Y entonces dije, no, pues acá me aferro. Y en ese torneo asciende San Luis. Y ascendió y el grupo Televisa se quedó con 3 equipos en primera. Y ya cuando le metieron lana, pues a mí me cepillaron. Y terminé en el equipo de Joan. O sea, así fue. Fueron 3 años, 2 años donde me pasaron muchas cosas. Y la verdad es que me sirvió. Pero conociste a tu señora. Conocí entre esas cosas a mi mujer.
y también ahí me aferré. Así como me aferré a quedarme en México, dije, acá. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque me impulsó mucho en muchos aspectos. O sea, me hizo mejor. Hasta puedo decirte que siendo más chica, porque ella es más chica que yo, hasta cierto punto me educó, porque yo llegué bien silvestre. Y los argentinos tenemos un gran problema con el tema del gracias, por favor, el permiso, con esos modales que en Argentina pareciera que no existen, ¿no? Ujú. Y ella me educó mucho en ese aspecto. Siendo más joven, o sea, yo soy 4 años más viejito que ella, y yo la conocí cuando tenía 18 años, y cada vez que yo decía algo me decía, ay, por favor, por favor. Decía, no, permiso, permiso. Y como que siento que me hizo mucho bien, me hizo crecer en muchos aspectos, y la verdad es que, pues de ahí para adelante, dije, no, acá ya no nos separa nadie. Oye, ¿y después de Julián, qué pasó? Bueno, quitaron los extranjeros de la segunda división y tuve varios problemas ahí porque me quedé sin el FM3, que es el documento para México. Ajá. Y entonces cuando lo fui a renovar, yo muy inocente, fui a renovarlo sin tener trabajo. O sea, ya había vencido mi FM3, tenía 2 años en México, fue por ahí del 2000, 2003. Entonces quitan los extranjeros y no conseguí equipo de ascenso. Entonces... pues fui a ver qué puedo hacer para renovarlo. Me dijo, no, si no tiene trabajo no puede hacer nada. Dije, no, bueno, pero voy a conseguir. Bueno, mientras tanto, tiene 30 días para irse del país. Wow. Y también me limpiaron de acá. Entonces, llegados esos 30 días, vi que no conseguía trabajo y pues me salí del país y volví a entrar. No quería ir a Argentina, me fui a Guatemala. Entonces compré un boleto para Guatemala con lo poco que había ahorrado. Me fui a Guatemala y volví. Cuando volví dije, bueno, tengo que conseguir trabajo, si no, no voy a poder quedarme aquí. Entonces, bueno, empecé a buscar equipos, no conseguí y me quedé sin jugar. A la vez me estaba quedando sin ahorros porque estos 2 años que trabajé y jugué en Halcones y en Real de la Plata pude ahorrar un poquito, le mandaba lana a mi familia porque la verdad es que pues ellos también estaban pasando un momento difícil, pero ganaba muy poco yo. Yo la verdad es que no salía a ningún lado. No salía a ningún lado. Y esos 20, 30 mil pesos que pude ahorrar, los mandé para que allá estuvieran bien y me quedé con 10 tal vez y conseguí una renta de 2.000, 2.500 pesos que era prácticamente abajo de una escalera. O sea, yo me acuerdo que estuve 2 meses viviendo, sí, literalmente abajo de una escalera. ¿En México? En Querétaro. En Querétaro. En un lugar donde había cuartos en renta, ¿sí? Había una escalerita, porque también arriba había cuartos, y en esa escalera abajo había una cama y un baño. Y lo más barato que era, 2.500 pesos, dije, acá soy. Y me quedé cerca de la casa de mi novia en aquel momento. Entonces me permitía entrenar, me permitía hacer muchas cosas. Y bueno, me quedé ahí, seguí entrenando, seguí buscando club. Pasaron 6 meses, no tuve posibilidad de conseguir. Pasaron otros 6 meses, no tuve posibilidad de conseguir. Entonces me tuve que salir otra vez del país, volver a entrar para mantener mi visa de turista. Y empecé a meterme en el mundo de la talacha. O sea, me empezaban a invitar a jugar y yo entrenaba en la mañana y de repente me decían, hey, hay un partidito fútbol rápido. Me iba a jugar el fútbol rápido en la noche, al otro día seguía entrenando, iba al gimnasio en la mañana, iba a entrenar en las tardes, hacía regenerativo, manejaba mi semana como un profesional, pero le dedicaba, digamos, el tiempo a los partidos de talacheros, ¿no? Sí. Talacheros, y bueno, y empecé, me daban 200 pesitos, después me dieron 500, después me vieron jugar y me daban 1.000 y se peleaban por mí. Entonces llegué a un momento donde yo me iba ya a Cuautla a jugar y me daban 7.000 pesos por ir a jugar el partido, más los viajes. Y entonces era, para mí, maravilloso porque me permitía seguir entrenando, mantenerme activo y pues poder dedicarle tiempo a eso. O sea, porque yo no era que iba a la talacha para vivir y quería hacer de eso un modo de vida. No, yo siempre con la mira en primera división. Y yo volvía de la talacha y al otro día hacía regenerativo y volvía a jugar al otro día y entrenaba y me mantenía activo. Cuando a mí me rescata Puebla, yo ya había probado como en 10, 12 equipos. Y yo te puedo decir que en la mayoría me había visto bien. Pero siempre pasaba algo, llegaba un extranjero, un representante metía a un extranjero y sacaban a mí de ese lugar. Parecía que me quedaba en Salamanca y no me quedé. Después fui al draft y me tuvieron como 10 horas en el draft, 12 horas en el draft. Un abrazo a Coco Gómez, que en paz descanse, que bueno, hizo lo posible, no se pudo, me tuvo mucho tiempo ahí en el draft y bueno, no se dio para ir a Lobos en algún momento. Y Puebla me contrata después de hacer 3 pruebas en donde di
muy buenos partidos, donde primero Chelis me había dicho que no, y después Chelis recapacita, no sé qué pasó, y dijo, bueno, vente. Y llegué una semana antes de empezar el torneo de ascenso. Y jugué todos los partidos, estaba físicamente impecable. Me hicieron la prueba de la de 1000 metros y fui el mejor. Fui el mejor. Creo que la bajé un segundo, yo me acuerdo todo eso porque para mí era muy importante. Llegar bien. Creo que la bajé un segundo de los 3 minutos, la de 1000 metros. Y 2:59 hice. Cuando vieron la prueba dijeron, pero ¿dónde entrenaste? Me entrenaba solo y me mataba. Corría 10 kilómetros, 12 kilómetros, hacía intermitente, hacía todos los trabajos que a mí me pasaba un profe en Argentina y me mantenía jugando. O sea, yo hacía vida de profesional pues, en la talacha. Y lógicamente marcaba diferencia en la talacha y me pagaban más, pero mi vista siempre estuvo en primera. Quería llegar a primera, aunque sea decía 6 meses en el ascenso. Y de casualidad se dio esa ahí en Puebla, ¿no? En Puebla, o sea, hay un momento en el que alguien te lleva a Puebla. Sí. ¿Quién te lleva a Puebla? Tenemos tiempo. Sí, por favor. No, ¿sabes qué pasó? Mira, yo andaba en la talacha, fui a jugar a Cuernavaca y me tocó marcar un brasileño. La verdad que ya en ese tipo de partidos de fútbol amateur, los equipos por esa zona, en la Copa Morelos y los torneos por ese sector, pagan bien y llevan futbolistas exjugadores, futbolistas que no jugaron en primera, pero que están aquí en México, extranjeros, y se arman equipazos. Entonces a mí me llaman y me dicen, hey, tenemos un partido muy difícil en una semifinal. ¿Te animas a venir? Sí. Fui a esa semifinal, pasamos a la final, y en la final tenía que marcar un brasileño. Entonces me dicen, hey, ojo que fulanito de tal es un brasileño, juega muy bien, hábil, es un 9, pero no sabe qué bien que juega. Entonces digo, pues órale, yo iba de central. Digo, pues a mí me pagan bien, yo te prometo que no la toca. Digo. Y me dicen, sí, dale, entonces vente, ¿no? Y me dicen, y me acuerdo que me dicen, te damos la mitad, si me cumples lo que prometes, ganamos la final, lo que quieras, me dicen. Órale, ¿no? Pues yo le pedí bien y bueno, ya, me arreglé bien y fuimos. Entonces fui a esa final, pues dicho y hecho, ¿no? O sea, llegué a la final y no la tocó. Entonces, terminando, me habla este cuate Mauricio y me dice, hey, no, juegas re bien. Me dice, ¿no te quieres ir a jugar un torneo con nosotros allá a Tepeaca? Me dice. Pues órale, le pasé mi número y él me dio su número, ¿sí? Me dio su número de teléfono. Bueno, no era su número, era el de su novia, ¿sí? Y entonces me dice, no, llámame al de mi novia porque yo nunca contesto el mío. Pues órale. Entonces llamando al teléfono de su novia, un día llamo y me contesta ella y me dice, no, mira, me peleé con Mauricio, no sé qué. Que la Sí, yo era chico, ¿no? Pero me dice, pero ¿sabes qué? Me dice, yo hablo con la gente y cualquier cosa te digo, yo le voy a decir que llamaste. Pues órale. Entonces, nunca más me llamó, por supuesto, ¿no? Entonces pasaron 2-3 meses y supongamos que eso fue tal vez en marzo. Y me hablan en junio, julio, y me dicen, justamente esta chava me llama, y me dice, hey, te vi jugar allá, que marcaste a Mauricio, lo hiciste muy bien. Dice, mi papá está armando un equipo para ir a jugar contra el Puebla. Yo dije, sí, ¿dónde es? Dice, no, es en el Estadio Cuauhtémoc y tal día. Y me dice, ¿te lo paso? Me pasó a su papá. Entonces me pasa a su papá y me dice el señor, no, pues quiero armar un equipo, pero yo lo que ofrezco es a ustedes que son gente de fútbol, ir a jugar, pero yo no les pago, me dice. Digo, no, yo no quiero dinero. O sea, póngame en la cancha, yo quiero mostrarme, le digo, claro. Quiero mostrarme. Ajá. Dice, no me importa que vayamos con el equipo, porque eran un 80% trabajadores de la empresa y 2 o 3 extranjeros que estábamos ahí. Dije, no me importa que me pongan con los trabajadores, vamos a jugarles y yo quiero mostrarme, ¿no? Y entonces me dice, no, pues tal día, pues ahí me presenté, y ese Puebla, fue el Puebla, no sé si recuerdas, pero Menotti estuvo asesorando a ese Puebla con las 2 finales que iba a jugar contra Querétaro. Entonces llegó simplemente para asesorarlos en esas 2 finales. Final de ida y final de vuelta contra Querétaro por el ascenso. Entonces, pues yo voy a hacer el partido y voy a jugar el partido, jugamos y le estábamos ganando 3-2. Resulta, con los trabajadores de la empresa. Claro, yo di un pase de gol, ¿no? Y aparte, al que se me cruzaba lo levantaba, ¿no? Porque me estaba jugando la vida. Claro. Y entonces, pues bueno, me acuerdo que extendieron el entrenamiento, vino el empate del Tanque Morales, porque jugaba de delantero en el Puebla. Empata el Tanque y termina el entrenamiento. Dije, bueno, pues ya 3-3, ¿no? Ya. Entonces termina el entrenamiento y me preguntan, hey, tú, ya sabes, ¿no? Cuando no te conocen, hey, ¿tú de dónde vienes? Yo, no, mira, empecé a explicar mi historia, ¿no? Cómo llegué,
Y me dice, no, juegas muy bien. Ese Puebla jugó las 2 finales contra Querétaro y no ascendió Querétaro. Entonces contratan a Chelis vio ese partido y me acuerdo, por lo que dijo en algún momento Chelis, incluso en entrevistas y me lo comentó a mí, que estaba Menotti en ese entrenamiento. Y estaba Chelis junto con él, que estaba empezando a meterse en el fútbol, ¿no? Y entonces ahí lo que dice Chelis es que Menotti le dijo que el único de los 22 que jugaba era el greñudo, y el greñudo era yo. Y entonces eso me dio para adelante a mí. Entonces cuando ese Puebla no asciende y le dan el equipo a Chelis, lo arma con gente muy joven, gente de segunda división de Puebla, donde estaba Villalpando, Noriega, Cherokee Pérez y bueno, toda esa camada. Y ahí me dice, el señor me dice, hey, quieren probarte. Y me fui a probar. Entonces me probé 3 días con el Puebla y al final me firmó. O sea, fue así como de un momento al otro, pero yo ya tenía 26 años. Ya llevaba 3 años en la talacha, llevaba, como unas 10 pruebas, 12 pruebas en diferentes equipos. Había ido a Pumas Morelos y en Pumas Morelos me dijeron que estaba gordo, que estaba viejo, que estaba feo. No sé ni qué me dijeron, ¿no? José Luis Salgado me dijo de todo. ¿Y sabes qué pasó? Después me lo encontré. Con Puebla me lo encontré en cuartos de final. Y le clavé un gol de 30 metros. Bueno, las cosas de la vida, ¿no? Te dan la revancha. O sea, me enfrenté a todos los que me dijeron que no. A todos los que me dijeron que no me los pusieron. O sea, parecía que era soñado, ¿eh? Porque cada partido que jugaba, había alguien que me había, claro, pasé por todos los equipos a prueba en el ascenso y me habían dicho que no. Pues conocía al Coco Gómez, conocía a José Luis Salgado, o sea, con los de Salamanca. Justamente la final contra Salamanca, pues yo estuve dos veces a prueba en Salamanca. Y las 2 veces me dijeron sí, y al final, no, para afuera. Entonces me dio esa revancha el fútbol y fueron 6 años de muchos sacrificios, porque tardé 6 años en poder jugar en primera. Pero la verdad es que cuando llegó fue espectacular todo. O sea, todo como lo había soñado siempre. Y igual no estaba preparado, tal vez para los 21 años, 22 años, no sé, algo. Dios tiene sus tiempos, ¿no? Y igual no estaba preparado, igual no me tocaba, pero me tocó a los 26 y a los 26 años jugué en el ascenso y a los 27 debuté contra América. O sea, pasó así. Y llegó finalmente el deseado debut en Primera División. Sí, claro, contra América. A los 27 años. A los 27. O sea... Con Chelis de técnico. Sí, y cotorreábamos en el vestidor de que yo iba a ser el novato del año, que... No, yo cotorreaba pues 27 años y debutando en primera yo no podía creer. Y el día del debut sentí como si tuviera 200 partidos en primera. O sea, no sentí nada nuevo. O sea, solamente las ganas de jugar y demostrar. Demostrar porque mucho tiempo pedí ese espacio para mostrarme, para que me vieran. Sin ser yo un fenómeno, o sea, pero me tenía mucha confianza para mostrar que realmente era un jugador que valía la pena, ¿no? Yo siempre fui muy aguerrido, tenía 2 o 3 cositas, cabeceaba bien, le pegaba fuerte la pelota, marcaba muy bien. En el 1 contra 1 era medio complicado pasarme, porque físicamente me mantenía bien, entonces tenía recursos físicos. ¿Todavía? Y un poquito de cabeza para... Sí, bueno, me mantengo ahí. Pero tenía cosas, ¿no? Y la verdad es que se me fue muy rápido la carrera. O sea, sentí que fue así. O sea, pues es que sí, fue rápido. Sí. O sea, en Primera División, pues. Claro, no, debuté en el 2007 y en 2014 me retiré. O sea, fueron 7 años. Ahora, después de Puebla fue... Tecos. Jugué 2 años en Puebla, ascendí, jugué el primer año en primera, nos salvamos del descenso y me compré a Tecos. Y ahí ya cobraste bien. Sí, porque esos 2 años en Puebla me traían de hijo. Un abrazo para todos los directivos. Me decían, no, tenés que demostrar, me decían, tienes que demostrar primero, tienes que demostrar. Y yo les decía, bueno, les voy a demostrar. Y me subían el sueldo cada 6 meses, porque siempre me traían así. Y entonces, cuando surgió lo de Tecos, yo llegué a Puebla y le entregué mi carta al Puebla. Y me vendieron en $3 millones, que obviamente yo no recibí, esos 3 millones fueron para el Puebla. Pero bueno, yo tomé una decisión, creo que con el tiempo acertada. Porque tenía varios equipos, pero un par de esos equipos que eran equipos importantes donde iba tal vez tener mucha más afición en las tribunas, donde me iban a pagar bien, sí, me iban a pagar muy bien. No como en Tecos, pero me iban a pagar muy bien. Pero era trabajar con gente que yo siempre fui muy honesto en ese aspecto. Y si yo llegué solo, dije, ¿por qué tengo que firmarle a una persona, a un representante específico para ir a un equipo? O sea, si a mí me quieren, ¿por qué alguien tiene que decirme hay que firmar con fulanito de tal para ir a este equipo?
Yo no quería eso. O sea, ¿me quieres o no me quieres? A ver si. Y me tienes aquí. Yo te pongo la firma si me pagas lo que yo quiero. Y estoy dispuesto. ¿Y por qué entonces no lo arreglamos aquí y hay que triangular? Claro, bueno, quién sabe dónde iba ese dinero, quién sabe a quién había que entregarle. Bueno, yo no quería saber nada, entonces dije, bueno, el único equipo que me habló directamente fue Tecos. Y Toluca en el primer torneo, pero Chelis no quiso. Entonces, cuando terminó ese torneo donde nos salvamos del descenso, se abrió la posibilidad de salir. Y yo estaba en Argentina y el licenciado Leaño habló a la casa de mi papá en Argentina, nuestra casa de toda la vida, y me levanta el tubo mi papá, el teléfono, y dice, te habla un tal Leaño. Cabrón, dije yo, acá me habló a mi casa en Argentina el licenciado Leaño, Antonio Leaño. Sí, sí. Y eso fue así de algo que inclinó totalmente la balanza. Yo dije, bueno, ¿quiere contratarme? ¿Es directo? Ahí yo le pongo una persona, negocio con esa persona que yo le pongo y arreglamos directo. Y dejé fuera un par de equipos. Dejé fuera Tigres, dejé fuera... Había equipos, o sea, que querían contratarme, pero todo era medio por abajo. Medio chueco, sí, pues, sí. medio chueco. No sé si chueco, no sé si chueco, pero porque yo no entendía por qué tenía que firmar con un representante específico, ¿no? Que en su momento fue Hurtado. Y yo, no, o sea, no quiero. Y entonces lo hice yo directo, claro, que hice a un lado la posibilidad de pasar a equipos con más popularidad, es cierto, pero no me arrepiento. En Tecos me trataron espectacular. Todo era directo con el licenciado Leaño, todo era hablado con él, pasaba algo, tenía alguna duda, iba con él, me sentía mal en algún aspecto, iba con él. Yo estaba andando tal vez 2 o 3 partidos mal, se me acercaba directamente y me decía, ¿qué te está pasando? Y yo siempre fui un profesional que quería lo mejor para mi carrera, pero para el equipo en el que estaba. Y sabía que fui yo, bien pagado, bien contratado, y que tenía que responder. O sea, yo tenía una carga. Cuando a mí me contrata Tecos, yo sí sentí una carga. Dije, cabrón, o sea, vengo como alguien que ya no es el ruso el que apareció del llano a la primera división, y si juega bien un partido y si juega bien mal 2 no pasa nada. No, yo fui a rendir. Tenía esa carga sobre mí. Primer torneo hice 5 goles. Lamentablemente no se enteró nadie. No se enteró nadie, o sea, porque bueno, Tecos tiene, aparte de poca afición, bueno, y calificamos con Miguel Herrera, los 2 torneos. Pero bueno, tiene, digamos, otra repercusión lo que haces en un equipo como América, o en un equipo como Cruz Azul, o como Chivas, a lo que haces en Tecos, o lo que hacía en Puebla en aquel momento, ¿no? Y bueno, no me arrepiento. Me hubiera gustado, claro, que poder escalar a un equipo de mayor popularidad. Pero hiciste tu nombre. Sí, ahí lo hice, pero más que nada por la historia, por lo que me pasó. Incluso se habló en algún momento de selección mexicana, yo me estaba naturalizando, no alcancé con los papeles en la época de Javier Aguirre, me habían sondeado, estaba Miguel Herrera de técnico y habían sondeado, pero yo no tenía los papeles. Vendí un poquito de humo también para que se hablara de mí. Sí, dije que ya estaba a punto de conseguirlo. Bueno, tonto no era, ¿no? Y como que me puse ahí, ¿no? Bueno, en ESPN sacaron una lista donde estaba yo, ni naturalizado era. Y sacaron una lista. Normal. Nos Oye, informan. ¿Y luego de Tecos? Y de Tecos, bueno, después jugué ahí 3 años y medio. Iba para el 4, llega José Luis Salgado, con el que tuve aquel viejo, Sí. Pumas Morelos. aquel viejo altercado. Y entonces, bueno, llega José Luis Salgado, no me tiene en cuenta para el próximo torneo. Yo también entendí, en algún momento le grité el gol y, y no nos llevamos muy bien. Y entonces, pues pidió mi salida y yo la acepté y aproveché para irme. En aquel momento dije, bueno, quiero ir a un equipo de una popularidad diferente. Y apareció Atlas. Y entonces me fui, cedí económicamente, no me importó. Cedí económicamente porque quería deportivamente hacer cosas importantes. Y la verdad me salió el tiro por la culata porque llegué a Atlas, llegué por pedido del presidente, más no del entrenador, ¿sí? Y entonces con la Pájara Chávez, que estaba ahí, no tuve una relación muy fluida. No mala relación, pero no muy fluida. Y yo era un tipo medio especial. He cambiado con los años. He cambiado, ¿sabes? Que era medio... O sea, carajo, yo siempre estoy acostumbrado a expresar lo que siento y lo que veo. Y con el tiempo aprendí que a veces hay que guardarse cosas. Y no puedes decir todo, ¿entiendes? Pero lo aprendí tarde. Y en aquel momento estábamos peleando el descenso y Juan Carlos hizo una reunión grupal
y me preguntó a mí cómo veía el equipo y bueno, pues yo le solté lo que veía, ¿no? Pero fui muy directo, o sea, tal vez fue una equivocación mía. Entonces fui tan directo que dijo, bueno... Te borró. Me borró primero un par de partidos y después en un entrenamiento me puso de titular y estaba dale, o sea, conmigo, ¿no? Conmigo. Y entonces yo me calenté y yo lo veía, bueno, era su primer torneo en primera división, en un equipo como Atlas, que para él era muy importante, y yo ya había peleado el descenso durante 5 años, ¿no? Y entonces yo estaba más tranquilo, sabía que eso todo se iba a definir al final, pero estaba más tranquilo y Juan Carlos estaba estaba preocupado y lo entiendo. Pero bueno, yo a mí me atreví a decirle, hey, tranquilo, ¿no? Que esto va a funcionar con calma y manteniendo un equipo, porque él hacía cambios. Y entonces le dije, hey, hay que mantener la calma. Yo vengo de Tecos, allá también están preocupados, ¿no? Viví ese vestidor y ahora sé en este vestidor lo que pasa. Aquí hay más juventud, allá hay más experiencia, pero calma, digo, calma que nos vamos a salvar. Y en una de esas, pues yo también soy un tipo medio explosivo, en un entrenamiento me calenté, él se calentó y sacamos chispas. Después me arrepentí, obviamente, en el instante me arrepentí, porque no debía hacerlo. Fui y hablé con él, pero ya fue tarde, ¿no? Me limpió todo el torneo, prácticamente no jugué 500 minutos nada más. Y lo que para mí era una decisión para poder jugar y poder mostrarme en un equipo tal vez donde pues, más gente fuera a vernos a los estadios, y que tuviera una repercusión diferente, me salió el tiro por la culata, porque cedí muchísimo en cuanto a mi contrato, porque en ese momento Atlas estaba manejado por una sociedad, ¿no? de gente que pues, al final de cuentas, si no había esos recursos, eran otros momentos de Atlas. Hoy vive un presente espectacular, Sí, muy económicamente distinto. apoyado Claro. por una empresa importante. En aquel momento eran socios. Sí, sí. Pero bueno, al final no me arrepiento. O sea, viví ahí 2 buenos años, solo 6 meses con el primer equipo, después viví entrenando en segunda, y ahí conocí a varios jugadores que después triunfaron, al Barragán, a Luis Reyes, o sea, estaban también ahí tirados en la segunda división y los rescataron. Pero bueno, entrené 2 años con la segunda, 1 año y medio, y después me retiré. Fui al fútbol de playa un ratito para sacarme el gusto de la selección mexicana, porque tenía como que ganas. Fuiste al Mundial, ¿verdad? No fui al Mundial, no. Ah, ¿no fuiste? No. Pensé No, que habías ido no. al Mundial No fui al Mundial. Entrené. ¿Con Raya? Sí, jugué 2 Con Ramón torneos. Raya. Jugué 2 torneos y cuando ya le estaba agarrando el gusto, él decide no llevarme a Argentina y yo ya estaba haciendo algunas cosas para TDN en aquel momento y como que no le gustó a Ramón. O sea, él me dijo, hey, ¿estás acá o estás allá? Y yo le dije, pero acá esto no es profesional. Digo, y a mí me están invitando a hacer partidos allá en Jalisco. Le digo, no le veo nada de malo. Dijo, no, como que no le gustó que estuviera dobleteando, ¿no? Pero yo estaba al 100 con el equipo. Cuando teníamos que venir a la Ciudad de México, estaba al 100 con el equipo. Venía a entrenar, ponía de mi dinero, porque aparte no paga nada la selección de playa. Viajaba, todo costo que absorbía yo. Mi señora estaba embarazada de mi segunda niña, me dijo, ¿a qué vas allá? Yo tenía ganas de la selección mexicana. O sea, tenía ese pendiente. Y jugué un torneo en Dubái, un torneo en Brasil, una Copa América. Y el Mundial era en Portugal, si no me equivoco. Y bueno, Ramón tomó la decisión de no llevarme a Argentina. Yo me había ensartado con todos los viajes de mi familia para que me fueran a ver. Y me dolió. Eso fueron de vacaciones. Sí, me dolió en el alma porque siento que él, igual estoy equivocado porque nunca lo hablé, pero siento que él, no lo hablé con él, ¿no? Como que no le gustó esa parte de los medios. Y sintió hasta tal vez cierta amenaza de parte mía que yo nunca. O sea, yo fui a jugar y quería jugar y él me abría la puerta, ¿no? Era el que me iba a llevar o no. Pero bueno, no sé qué pasó ahí y tomé la decisión de, bueno, si aquí no se da el Mundial, justamente en TDN se abrió esa puerta. Yo no cobraba nada en TDN. Yo tenía 6 meses haciendo partidos allá, pero me invitaban a comentar. Y entonces se abrió la puerta de venir a la Ciudad de México, porque yo todavía vivía en Guadalajara. Me invita Francisco Javier y me dice que tenía espacio y bueno, pues acepté. Con todo lo que conlleva mudarme, me mudé un día para el otro. Dije, pues adiós Guadalajara. ¿Y ya tenías hijos en ese momento? Sí, mi señora estaba embarazada de mi segunda niña. Del segundo. Sí, mi segunda. Y Y Daniel tenía 3. 3 años. 3 años. Fácil para moverse. Después del Mundial 2014. Sí, 2014 fue.
Y entonces llegas a TDN. ¿Te gustaron los medios desde el principio o no? ¿Y qué pensabas de los medios antes cuando eras jugador? Bueno, siempre creí que los medios es una herramienta importante para transmitir lo que uno piensa como jugador y como parte de un equipo. Entonces, yo nunca me llevé mal con los medios. De hecho, si no, no estaría acá. O sea, nunca me llevé mal de salir y no declarar. O sea, si no quería decir nada, decía, hey, discúlpenme, pero estamos mal y no nos permitieron declarar y ya. O sea, trataba con cordialidad, ¿no? No de mamila, de no. O sea, siempre creí que uno desde chico quiere aparecer en las portadas de las revistas, Claro. quiere aparecer en el jugador de la semana, y de repente cuando ya estás ahí, ahora ya no. Eso nunca lo entendí. O sea, como toda la vida quieres que te pidan autógrafos y cuando te piden autógrafos ya no quieres firmar. Sí. Eso es una incongruencia, ¿no? O sea, o algo cambia. ¿Qué cambia de lo que tú soñaste de niño a lo que pues eres hoy? O sea, me parece una estupidez cambiar. Y yo me prometí siempre que no iba a cambiar. Y entonces tanto atendía a la gente que me reconocía, porque tampoco es que soy muy conocido, pero bueno, pues de repente. Y cuando en los lugares que me reconocen mucho, pues firmo y me tardo. En Puebla me tardaba muchísimo después de los partidos en firmar, porque con la gente de Puebla hice clic inmediatamente. Y a veces hasta 2 horas después de los partidos. Y hasta que no firmara el último. Y lo mismo con la prensa. O sea, salía y decía, hey, no podemos hablar, una disculpa, pero siempre fui así. Y cuando podía hablar, hablaba y trataba de aportar algo y de comunicarle algo a la gente. Así lo veía yo. Sí me parecía y me sigue pareciendo que hay gente nociva para el medio, pero hay de todo. Hay de todo. Y uno tiene que aceptar cómo son las cosas. Entré a TDN para hacer catarsis del retiro. Yo cuando me retiré me fui algo dolido con el tema de Atlas. Después jugué un ratito en Irapuato y me retiré medio dolido, ¿no? Y recuerdo que puse un negocio, un gimnasio infantil en Guadalajara y empecé a hacer catarsis viendo partidos y hablando de fútbol, ¿no? O sea, como que quería pues, hacer algo diferente para no estar pensando en que estaba retirado. Y entonces inmediatamente que me captó el medio, hice radio allá en Guadalajara, me empezaron a invitar a hacer algunos enlaces y un día me lo propone Francisco. Bueno, no me propone venirme a la Ciudad de México, me propone viajarme 2 o 3 días por semana. Y yo hice el intento un par de ocasiones, pero no me gustó porque estaba lejos de mi familia. Como yo soy muy familiero, entonces hablé con Francisco y le dije, mira, tengo 2 opciones. O sigo estando allá y no cobro nada, o sea, mándame a los partidos que quieras, a radio, donde sea, no pasa nada. Yo quiero estar cerca del fútbol, le dije yo. Yo tengo mi negocio y estoy bien en ese aspecto. Le digo, no pasa nada. Y la otra, si quieres que lo haga profesionalmente acá ya bien, pues me vengo a la Ciudad de México. Y me dice Francisco, ¿en serio te vienes? Le digo, sí. Va. Me dice, si tú dices, va. Pero mire que acá no pagamos mucho. Le digo, ya luego no. Luego, Francisco. No haciendo ahí fuerza para negociar. Le digo, no, tranquilo. Tú págame lo que me tengas que pagar, lo que crees que valgo. Dame un año para yo prepararme lo mejor posible. Yo te doy un año a ti para que me veas y me digas si sirvo o no sirvo. Si después de un año tú estás convencido de mi trabajo, seguimos. Si no, me vuelvo a Guadalajara. Yo ya tengo casa, le digo. Me vine a rentar aquí a la Ciudad de México. Entonces me vine, renté un departamento, le dije a mi señora enseguida me apoyó, te digo que siempre es así, vamos, dijo, vamos. Y nos vinimos a la Ciudad de México, nos aclimatamos enseguida, y después de un año hablé con Francisco, lo senté, le dije, a ver Francisco, le digo, quiero que me digas la verdad, qué opinas, lo que hago, mi trabajo. Y me dijo, no, la verdad es que vas muy bien, te faltan muchas cosas, me dice, pero te podemos ayudar, y la idea es que si tú quieres seguir, me dice, sigamos. Y yo le dije, no, pues a mí me encantó. Me encantó, este año en el medio me encantó. Me encantó porque me permite hablar de fútbol, me permite, aparte luego me metí a la tecnología, poder analizar, hablar de fútbol directamente, ¿no? A moverle a las rayitas, como si fuera un entrenador de sillón, ¿no? Pero bueno, al final. Entonces me gustó y me dio mucha libertad y me captó enseguida el medio deportivo. O sea, no digo que es mi pasión, porque mi pasión siempre ha estado en la cancha. Mi pasión es incluso no solamente haber jugado, sino tal vez dirigir, pero esto está muy cercano a ser una pasión, o sea, porque al final tiene contacto con mi pasión que es el fútbol y me encanta, o sea, me encanta. Oye, Russo, hay una pausa
bueno, de TDN se convierte en TUDN, ¿no? Sí. Y tú sigues en TUDN, Sí. pero hay una pausa y te vas con Chelis a trabajar al Puebla. Ajá, sí, sí. ¿Cómo te fue ahí? En términos generales, para mí muy bien, muy bien. ¿Por qué muy bien? Primero, cuando venimos de Rusia, no pensé que iba a viajar a Rusia, me llevan a Rusia y yo quería jugar un mundial. No jugué el Mundial Juvenil Argentino, no jugué el Mundial de México, no jugué el Mundial de Playa, no jugué. Dije, yo quiero ir a un mundial. Y se me estaba yendo ya el de Rusia. Y me subí, de alguna forma me subieron, mejor dicho, no sé a quién se le ocurrió la idea, pero me fui esos 15 días a Rusia y cuando regresé como que cumplí un sueño. De hecho, yo me emocioné y lloré allá y dije, bueno, pues ahora qué sigue, ¿no? Y cuando regreso de Rusia, empiezo a sentir como que necesitaba hacer algo diferente. Y pues como a las 3, 4 semanas estaba saliendo de un programa de Superestadio y una mañana y me llama Chelis y me dice, hey, tenía 10 años que no hablaba con Chelis o más, con el cual no había salido bien. Y me llama y me dice, hey, necesito un auxiliar en Puebla, quiero un auxiliar, fulanito se me fue, perenganito se me fue y pensé en ti. Y me dijo, humildemente te pido que seas mi auxiliar. Y me mató ahí, porque nunca nos peleamos como tal, o discutimos fuerte, pero tenemos personalidades muy diferentes. Él ve de una forma la vida, yo veo de otra forma la vida, y yo estoy muy agradecido con él. O sea, yo nunca le haría un problema porque soy muy agradecido con lo que hizo conmigo. O sea, él me puso en primera y después me dio la oportunidad de estar en la banca. Y entonces, cuando voy ahí a Puebla, en el 2019, sin pensarlo, llegué a mi casa y le dije a mi señora, hey, tengo esta oferta de Chelis y de Puebla. Y me dice, ¿Chelis? Me dice, ¿te vas a pelear otra vez? Y yo, no, te prometo que no. Le dije, te prometo que no. Le digo, te prometo que no me voy a pelear. Y me dice, bueno, conste. Y se lo juré. Y fíjate, no, en ningún momento peleé. Solo preferí apartarme, pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué pude hacer ahí? Llegué y tuve la apertura de Chelis para darme, en muchos aspectos, sobre todo los días del partido, la posibilidad de tomar decisiones. Que eso no todos los auxiliares lo tienen. ¿Entiendes? Uh-huh. Entre semana me maniataba un poquito, no me dejaba. Ajá. Él tenía su forma de trabajar, tenía su estilo y estaba bien. O sea, yo de repente, pues a mí me abren la puerta y pues, yo quiero entrar. O sea, no, claro. O sea, veo un poquito ahí, está la fiesta, me quiero meter a bailar. Y entonces, bueno, me abría un poquito la puerta, después me la cerraba, entonces como que me enojaba un poco, pero los fines de semana en la cancha era muy padre porque más allá de que no teníamos una gran relación, o sea, muy fluida, él me permitía hacer lo que yo pensaba que estaba pasando y lo que yo pensaba que podía solucionar lo que estaba pasando en la cancha. Y entre lo que aprendí entre semana y entre lo que vi fines de semana, me resultó una experiencia muy positiva. Porque, ¿sabes qué? Cuando estamos en una transmisión, nosotros estamos diciendo, no, mira, fulanito, le están ganando la espalda. Ah, bueno, estamos viendo el problema, pero el problema lo ven todos. Ahora, toma decisiones para solucionar ese problema. Exacto, claro. Y te pongo un ejemplo. Si al lateral le están sacando centros, ¿no? Tu lateral izquierdo, le están sacando un centro y 2 centros y 3 centros. Y dice, no, este lateral no da una, ¿no? Hay que cambiar al lateral. Esa es una forma de verla, la situación. Pero ¿qué tal si el lateral está sufriendo porque el extremo no está regresando? Y le están haciendo 2 contra 1. Entonces el problema no es el lateral, el problema es el extremo, ¿entiendes? Entonces tú estás viendo un problema, pero tienes que tomar una solución, tienes que tomar una decisión que solucione ese problema, pero tal vez no estás viendo el problema adecuadamente. Entonces igual vemos todo lo que está pasando, pero tenemos que ver la película completa. Y a mí me ayudó mucho porque cuando me paré en la banca la primera vez, vi que el partido pasó a 1000 por hora. Sí. Y entonces dije, cabrón, esto no es... Es lo que te iba yo a decir. Abajo, ¿a poco no estaría mucho mejor que alguien estuviera arriba viendo el juego? A mí me gustó este trabajo. Pero no, o sea, lo que estaba viendo para mí era correcto. Pero ¿sabes qué me pasó rápido? El juego así, la toma de decisión. Ajá. Y después del primer partido que fue contra Pachuca, que no me olvido más, llegué a mi casa, volví a ver el juego y dije, no me puede volver a pasar lo de hoy. ¿Qué pasó ese día? Que reaccioné con muchas dudas, estaba que a quién meto, a quién no meto. Nunca esperaba que el Chelis me dijera, a quién metemos. Por suerte salió bien y empatamos el partido, ¿no? Pero nunca esperé que me dijera, ¿a quién metemos? ¿Qué hacemos? Y que dijera, órale, me la juego con eso. Porque estábamos entre 2 jugadores, uno de experiencia y un joven, que yo dije, quiero este joven.
Y Chelis dijo, no, este. Y yo decía, no, este. Y el Picas Becerril dice, no, este de experiencia. Y yo, carajo, este, por favor. Y Chelis me dijo, me voy con la tuya, y se fue con la mía, y dimos vuelta el partido, ¿no? Y hicimos 2, 3 modificaciones después a línea de 5, ajustamos, cerramos el juego, pero esa noche me sentí lento. Ajá. Y reflexioné y dije, no, no me puede volver a pasar. Tengo que estar más activo, que tengo que estar viendo antes lo que está pasando, tengo que tener una solución ya cuando me pregunta el Chelis. Y a partir de ahí me exigí. O sea, en meterme en el ritmo de cancha, pero estando ahí abajo, porque ya traía ritmo de comentarista, ¿entiendes? Sí, sí, Que sí, no es lo sí. mismo, estás viendo, estás cotorreando, estás viendo que le ganan la espalda, que le ganan la espalda y le ganan la espalda, y después terminan un gol, y ahí tienes que tomar decisiones. Y entonces, esa noche de reflexión no dormí, ¿eh? No dormí porque me sentí muy lento ese día con Pachuca. Y dije, no puede volver a pasar. Entonces, pues próximo partido dije, me tengo que poner las pilas. Y bueno, trataba de ver todo antes, y me prometí que a la segunda situación igual que viera en un partido, era para hacer algo. Tenía que actuar, hacer algo. Y él me permitía eso. Yo le decía a Chelis, mira, vamos a ajustar, vamos a poner 3 en el medio en vez de tener 2 contenciones, vamos a poner uno más, cerramos a fulanito. Y todas esas cosas me dio apertura, o sea, me dio entrada. Y eso me hizo ver que, primero, que no veo tan mal el fútbol. Ujú. Segundo, que en esa muestra de tal vez 3/4 de torneo que tuvimos, porque ingresamos como en la fecha 4 o 5, con 5 puntos, 5 puntos tenía el equipo y lo dejamos con 24, ¿no? Así de la calificación. Que funcionaban muchas de las ideas que traía, que otras ideas que traía no funcionaban, que en los entrenamientos hay que hacerlo de forma diferente, y me llevó una experiencia muy positiva. Más allá de que si me peleé, no si me peleé, que si discutimos por la táctica fija, si no, si yo personal, tú... Bueno, teníamos discusiones, ¿no? Pero la verdad es que me fui bien. Y yo decidí salir de Puebla porque sentí que no era sano ya el estar con Chelis y estar friccionando tanto por tonterías, ¿no? Entonces llegaba a mi casa de mal humor. Yo creo que un cuerpo técnico tiene que ser armónico, ¿me entiendes? Tiene que tener armonía. Tienes que confiar en mí, yo tengo que confiar en ti. Y tenemos que confiar en este tercero, y tenemos que confiar en este cuarto, y tener un cuerpo técnico cerrado. Y no pasaba. Yo veía que había conflictos, entonces dije, no. Preferí hacerme a un lado, le di las gracias, por supuesto, y al día de hoy, para mí lo tengo acá, Chelis, por más que no me hable con él. Y si me lo cruzo, lo saludo porque es un tipazo para mí, pero no tenemos química, no tenemos puntos de encuentro en nuestra forma de ser. O sea, y eso hizo que me alejara, pero no. La gente ha hecho 1000 teorías, ¿eh? Y yo al otro día de que perdimos ese partido contra Tijuana que nos permitía tal vez calificar, medité en la noche, le informé a Chelis que no seguía, fui a su casa, lo hablé directamente con él, me tomé unos tequilas con él, le dije muchas cosas y pues él también me dijo algunas otras, y yo creo que él pensó que no iba a renunciar, pero no me sentí cómodo, dije no, adiós. Y al otro día, bueno, renuncié y a los 2 días me hablaron para regresar aquí. Y entonces dije, bueno, ya me vuelvo. Me vuelvo a la tele y ya. O sea, ya no pensé en que, bueno, voy a esperar para dirigir, o sea, me da ansiedad estar en mi casa sin hacer nada. O sea, Oye, soy muy activo, ¿entiendes? Pero si alguien te dice, oye, Russo, éntrale como técnico. Pues a mí me gustaría en algún momento, pero esa vez con Chelis estaba muy decidido a hacer, yo hasta se lo decía a él, con él, hacer un buen papel, porque yo sabía que esa era mi primera experiencia como auxiliar y él iba a ser de las últimas experiencias como entrenador si no le iba bien. Y yo se lo comenté un día, dije, tenemos que pegarla acá para que a ti te dé para adelante y a mí me dé para adelante y podamos seguir juntos. Y ya después más adelante decidí ser entrenador. Ahorita yo quiero ser autoauxiliar, y quiero ayudarte en lo que pueda y quiero que tú también me ayudes en la experiencia que tienes para, pues, en el día a día ver, porque él tiene muy buen manejo de grupo. Y eso lo había visto como jugador, pero no como entrenador, ¿entiendes? Y ya estar ahí es otra cosa. Pero bueno, tengo tal vez ese bichito. Hoy estoy muy tranquilo. Y si me dices que hay un buen proyecto, igual lo tomo, pero no sé, no tengo ese ímpetu que tenía ese día, ¿entiendes? Ajá. Porque tal vez no apareció nadie. Bueno, sí aparecieron un par de proyectos, pero ya estaba comprometido aquí. Y como soy muy de palabra, o sea, le había dado mi palabra a Checo y a las 2 semanas me hablan del ascenso, ¿entiendes?
Y yo dije, "Ey, pero ya me comprometí acá hace 2 semanas, si me salgo no va, o sea, no va conmigo". Entonces me aferré aquí y dije, sigo, ¿no? Y bueno, se me puso en la cabeza el Mundial de Qatar otra vez y apareció otra opción también en expansión hace poquito, pero pues estábamos tan cerca del Mundial de Qatar y no, dije, no, pues acá, hasta el Mundial y ya después veré. Entonces estoy contento, estoy cómodo, hay un muy buen ambiente de trabajo. A mí me gusta eso porque mi señora me dijo algo que me dolió. Un día me dijo, "Ey, ¿por qué llegaste de malas?", ¿no? Y yo sí, había llegado de malas. Claro, estaba discutiendo todo el tiempo con Chelis, llegaba a la casa y me agarraba con el primero que se me cruzaba. Entonces me la agarré con mi hijo, no sé qué le grité. Y me dice mi señora, "Estás llegando de malas", me dice. "Eso no te pasaba cuando estabas en Televisa", me dijo. Me clavó un puñal. Y entonces ahí otra vez me hizo abrir los ojos y dije, no, entonces sí, algo está pasando. Y ya me di cuenta que era eso. Y dije, no, pues ya no puedo llegar así con cara de... ¿No? Oye, pero ¿cómo ayuda tener gente sensata en casa, no? Sí. No, y mi mujer desde que era jugador. Desde que era jugador me decía, estás haciendo esto mal. En su lenguaje, Ujú. ¿sí? No en el lenguaje futbolístico. Sí, no, claro. Pero ella me decía, desde jugador me decía, "Hey, vi que en un par de pelotas como que no hiciste, no corriste". ¿Cómo que no corrí? Digo. Sí, como que te las tiraron y no hiciste el esfuerzo. O me decía, esos pases que a veces das así, me decía, largos, como que son muy queditos, me decía, ¿no? Y te los cortan, ¿viste que te los... Yo decía, acá no sé si sabe, o sea, me lo dice de una forma, en vez de decirme, no, tu trazo largo, ¿viste? No, es perfecto, no. Pégale con el empeine para que vuele la bola y salga con más fuerza. O sea, no, pero me decía ella cosas que yo decía, tiene razón. O sea, tiene razón, porque aparte le gusta el fútbol. Ujú. Y entonces me ayudó mucho en la carrera, me ayudó a comunicarme mejor con la gente. Ella estudió comunicación, entonces me coacheó cuando ya estaba de este lado. Me coacheaba, me decía, hey, en las transmisiones tienes a Raúl Pérez que está... ¡De Toluca! Y tú entras y haces... Bajito. Claro, me dice, ¿se escucha? Me dice, horrible, me dice. Y yo no quería escucharme. Entonces llevaba como 3 meses y no quería escucharme. Y un día me dijo, a ver, siéntate por favor y escúchate para que veas. Y cuando me escuché dije, no, se escucha horrible. Y entonces como que me ayudó, me empezó a coachear. Fui también con Francisco también me dio ejercicios de vocalización. Todavía me sigue costando muchísimo. Pero me esforcé para también estar de este lado. O sea, porque al final me tengo que esforzar. Yo siempre veo y estoy al lado de figuras y yo no me siento una figura, ¿entiendes? No fui una figura. Entonces yo estoy al lado de Osvaldo, que es San Osvaldo, estoy al lado de Kikín, estoy al lado de Tito Villa, goleador, y yo me tengo que esforzar, como siempre me esforcé. Y cuando llegué hice ese esfuerzo y al día de hoy lo sigo haciendo, o sea, porque todavía sigo corrigiendo cosas, tengo el tema del yeyeo, que estoy lluvia, y mis hijos ya me hacen burla, mis hijos. Me dicen, ya hablas como mexicano, tienes 20 años. Digo, es que intento, pero tengo que como que... Hablo de tú, ¿sí? Digo, tú, y ya no digo, en Argentina se dice vos. Vos, ¿no? claro. Podés, ya digo, puedes, tú quieres. Eso ya lo tengo dominado, pero todavía me cuesta mucho el yeyeo. Y entonces mis hijos me hacen burla, me dicen, habla como de argentino. Mis hijos son netamente mexicanos. Pero estoy en ese proceso de trabajarlo, porque yo entiendo que, pues, como digo, ¿no? Siempre fui de esfuerzo y tengo que hacer siempre un poco más. Tengo que hacer siempre un poco más que los demás porque tengo esa parte que está en tela de juicio, que es, ¿qué hiciste como jugador? Bueno, yo tomé decisiones como jugador porque mi carrera era corta, decidí ir acá, decidí ir allá, no decidí ir a equipos competitivos que estaban peleando campeonato cuando pude hacerlo. Pues bueno, pues tengo que trabajar más y el día de hoy no me molesta, soy muy trabajador en ese aspecto y seguiré haciéndolo, ¿no? Y la verdad llevas una carrera muy buena. No, pues muy, ahora muy que dijiste buena. con credibilidad, ay cabrón, ¿de No, quién pues está? sí. No, Es bueno, que te la sí. vas ganando, te la vas ganando. Sí, Creo no, que te la sin vas duda, ganando. sin duda. Te la vas ganando. Russo, qué placer. Antes de que terminemos, una firma, por favor, amigo. ¿Qué es esto? Una de fútbol, No Toño. no le hagas como le decías a Briseño cuando te sacaba de otros deportes. Bueno, pues es que, mira, voy a firmarla nomás. Sí. ¿Quién la firmó esta?
Esa es de Schutz. No, mira. ¿Y no, de puro quién crack. más? Y Ciro Procuna. Ay, de Ciro, no, sí. qué crack. Muy bien. No, a ti te gusta el béis, ¿no? Te encanta. Me encanta el béis, tú sabes. Bueno, a mí me gustan los deportes en general, pero ¿sabes qué? Lo que más me apasiona, y lo saben muy bien los que me conocen, lo que más me apasiona es el Atlante. Sí. Sí, es Eso- el único eso- defecto que tienes. No eres un tipo tan sabio, tan... Caray. Pero bueno, todos pueden ser. Es lo que me apasiona. ¿Qué quieres que haga, Ruso? Esas cosas no se analizan, se simplemente se dan. ¿Quién te inculcó el cariño por el Atlante? Es una historia muy chistosa porque mi mamá me familia. dijo que iba a llevarme a comer a casa de la mamá de Raúl Orbañanos. Y entonces, a partir de ese momento, me hizo atlantista. Raúl Orbañanos, que ya conoces, Raúl Orbañanos era el portero del Atlante Sí. en ese entonces, ¿no? Pues bueno, mira, yo sufro con el Puebla, tú sufres con el Pero tú estás en primera división. Gracias, Rusito. De Muchísimas parte gracias. de Nordey, acá está. La verdad es una colección padrísima. Son bueno, acá están los de la selección mexicana, pero ese, si quieres verlo, ese es de Qatar. Y están muy padres. ¿Eh? No, Son- y decir, vengo con Toño y me llevo regalos. Eso, Muchas- amigo. Qué bueno. Muchas gracias, Toño. Gracias, por la Ruso. invitación, ¿eh? De verdad que qué gran historia. Qué gran historia. Felicidades y que sigan los éxitos ahora en tu DN. Muchísimas gracias y bueno, para adelante, ¿no? Somos compañeros. Así ¿Quién iba a es. pensar? Así que, pues, es un gusto estar aquí y ojalá que me vuelvas a invitar. No, hombre, pero por supuesto que sí. Gracias por acompañarnos. Ya saben, denle a la campanita, denle like y nos saludamos próximamente todos con Toño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tiene, tira, se acabó. Morita Digital.